Amigos y amigas de Homo Academicus, bienvenidos a una nueva entrega de su canal. En esta oportunidad vamos a tratar qué es el análisis de contenido dentro de las denominadas técnicas cuantitativas de investigación. Bueno, el análisis cuantitativo, en primera instancia, debe entenderse como una técnica de investigación de orden cuantitativa que busca lograr una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de contenido que puede poseer expresiones escritas o expresiones no escritas. Quiere decir que se trata de una técnica de investigación que trabaja con la información objetiva que obtiene de un determinado contenido, tenga este un carácter escrito o un carácter no escrito. ¿Cuáles son aquellas expresiones escritas que son objeto de trabajo para esta técnica de investigación? Por ejemplo, los diarios, las revistas, los libros, los discursos, los carteles, los textos y la propaganda, entre los más importantes y los más conocidos. Las expresiones no escritas con las que se puede trabajar con esta técnica de investigación serían las emisiones radiales, los programas de televisión, la fotografía y las películas, entre lo que también se puede destacar como expresiones no escritas más importantes y que son el objeto de trabajo de esta técnica de investigación. Muy bien, ¿cuál es la utilidad del análisis de contenido? Bueno, en primer lugar, para cuestiones referidas a características del contenido, para cuestiones referidas a los productores o causas del contenido y para cuestiones referidas al público o efectos del contenido, tiene las siguientes utilidades. Vamos a empezar con las cuestiones referidas a las características del contenido. Ayuda a describir las tendencias en el contenido de la comunicación, por decir si los mensajes son positivos, son negativos, son conservadores, son liberales, etc. Ayuda a develar las diferencias en el contenido de la comunicación, ya sea entre personas, grupos, instituciones, países. Compara los mensajes, niveles y medios de comunicación. Auditar el contenido de la comunicación y compararlo contra estándares u objetivos. Construir y aplicar estándares de comunicación, ya sea en políticas, normas, etc. Exponer técnicas publicitarias y de propaganda. Medir la claridad de los mensajes y descubrir estilos de comunicación. En lo que se refiere a las cuestiones referidas a los productores o causas del contenido, permite la identificación de intenciones, apelaciones y características de los comunicantes, determinación del estado psicológico de grupos y personas, detección de la existencia de propaganda. En lo que se refiere a las cuestiones referidas al público o efectos del contenido, ayuda a trabajar con reflejar actitudes, intereses y valores de grupos de población, revela focos de atención en los mensajes, descripción de las respuestas de actitud y conducta ante las comunicaciones. Bueno, se puede decir, en fin, de manera sintética, que permite comparar, por ejemplo, películas, textos, libros, conocer discrepancias ideológicas de diarios, discursos, analizar la posición de presidentes, legisladores, entre otros. Es una técnica cuantitativa que sin duda alguna trabaja con los niveles narrativos de la comunicación entre las personas, algo que podría entenderse como un objeto exclusivamente de la investigación cualitativa, pero que la investigación cuantitativa a través del análisis de contenido le da un tratamiento, como se dice, objetivo, sistemático y analítico. Vamos a continuar señalando cómo se hace el análisis de contenido. El análisis de contenido se hace en tres grandes fases. Primero se establecen las unidades de análisis, que es aquello que se va a trabajar desde el análisis de contenido. Se determinan las categorías de análisis y tercero se selecciona una muestra del material de análisis. Es importante señalar que el análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación, es decir, el proceso en virtud del cual las características relevantes del contenido de un mensaje se transforman a unidades que permitan su descripción y análisis precisos. Es decir, que una unidad de análisis
se va a descomponer en códigos y estos códigos son los que van a permitir realizar el análisis del mensaje. Y lo importante del mensaje es que se convierte en algo susceptible de describir y analizar. Para codificar es necesario definir el universo, las unidades de análisis y las categorías de análisis, según plantea el autor Roberto Hernández Sampieri. ¿Qué es el universo? Básicamente el universo es el contexto de la unidad de análisis, es el cuerpo más largo del contenido que puede examinarse al caracterizar una o más unidades de registro. Ejemplos de universos pueden ser, por ejemplo, la obra completa de Franz Kafka, las emisiones de un noticiario durante un mes o un par de meses, dependiendo del interés de estudio en términos cronológicos. La sección de economía de un determinado diario durante un periodo de tiempo, por ejemplo, puede ser durante un periodo de tiempo donde ha sucedido inflación. Todos los capítulos de una telenovela, las canciones de un grupo musical, los tweets de un presidente durante un año, los discursos de un político sobre el medio ambiente, las conversaciones de un grupo de pacientes diabéticos, las conversaciones de un grupo de pacientes, bueno, en este caso eran renales, las conversaciones de un grupo de parejas sobre problemas maritales, los escritos de un grupo de estudiantes durante un ciclo escolar, las conversaciones de un grupo de parejas sobre problemas económicos, era en este caso una trilogía de películas como El Señor de los Anillos o El Hobbit, o las entrevistas realizadas a una personalidad del medio. Entonces, fíjense que en realidad muchas cosas pueden ser un universo sujeto a la posibilidad de realizar un análisis de contenido. Las conversaciones cotidianas pueden ser susceptibles de el análisis de contenido. Los roles de género, por ejemplo, dentro de un hogar pueden ser también susceptibles de un análisis de contenido. Y es importante señalar que todo contenido que pueda traducirse en términos escritos es susceptible de ser analizado desde el análisis de contenido, desde esta técnica cuantitativa que, bueno, muy raras veces se ve que se la utiliza en la investigación, sobre todo en la investigación de pregrado. ¿Qué son las unidades de análisis o de registro? Sin duda alguna son elementos del universo y constituyen segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlos en las categorías. Por ejemplo, las unidades de análisis pueden ser la palabra, que sería la unidad de análisis más simple. Se puede medir cuántas veces aparece una palabra en un mensaje. Para poner un ejemplo, cuántas veces aparece la palabra democracia en el léxico de un gobernante de una dictadura y cuántas veces aparece la palabra democracia en el léxico de un gobernante de una democracia, de un país democrático, ¿no? Entonces, el número de veces que vamos a poner, por ejemplo, aquí el número de veces que un informativo menciona, por ejemplo, el presidente del país. El tema se define como un enunciado respecto de algo, suelen ser más o menos generales. Vamos a poner un ejemplo muy general, la autoestima de los escolares, ¿no? Cómo es que los escolares se refieren a sí mismos y cómo manifiestan en términos verbales la cuestión o la temática de su autoestima. Puede ser un tema a tratar desde el análisis de contenido. El ítem, en este caso, sería la unidad de registro más utilizada y se define como la unidad total de los productores del material simbólico. En este caso puede ser un libro, un programa, un discurso, una ley. El personaje, se trata de un individuo. Aquí se analiza básicamente el personaje, puede ser un líder, una lideresa, que tengan un carácter histórico. Y las medidas de espacio y tiempo son unidades físicas como el centímetro, la columna o el minuto en una conversación. Por ejemplo, la cantidad de texto que existe en un diario, por decir, cuánta extensión tiene una noticia, un editorial dentro de un diario, una entrevista a un determinado personaje, y la conversación, la duración de una conversación, por ejemplo, en minutos, en horas, etcétera, etcétera.
Es importante considerar que las unidades de análisis deben seleccionarse dependiendo de los objetivos y las preguntas de investigación. Aquí los elementos rectores y directores del análisis de contenido son los objetivos y las preguntas de investigación fundamentalmente para realizar el análisis de contenido. Entonces, cuando se haga una identificación de la unidad de análisis, se puede seguir esta guía planteada en el texto de Metodología de la Investigación de Sampieri. Muy bien, ¿qué son las categorías? Esto sin duda alguna es el tema más importante. Las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis. Holsti señala que son las casillas o cajones en las que se clasifican las unidades de análisis. No cabe la menor duda que las categorías en realidad son aquellas dimensiones de la unidad de análisis que descomponen y agotan todas las posibilidades analíticas que tiene la unidad de análisis. Vamos a poner un ejemplo de unidad de análisis de categoría y de inclusive la existencia de subcategorías. Una unidad de análisis puede ser la conducta de un personaje. En este caso hemos puesto a Tony Montana de la película Scarface. Ya hemos visto en la diapositiva anterior que el personaje puede ser una unidad de análisis. ¿Qué vamos a analizar? ¿Cuáles son las categorías posibles de la conducta de este personaje? Primero, actos prosociales, actos que van en pro de la convivencia social, pacífica, y actos antisociales. Sin duda alguna, este personaje en sus determinadas facetas va a mostrarnos ambos tipos de actos. ¿Cuáles son los actos prosociales que podemos observar? Altruismo, mostrar afecto, sentimiento de uno mismo, sentimiento de los demás. Los actos antisociales, agresión física, agresión verbal, robo, engaño. Se recomienda que para el análisis de contenido cada una de las categorías y subcategorías deba ser debidamente definida para que al observar, por ejemplo, la película se pueda claramente identificar al comportamiento que se quiere analizar. Cuando se crean las categorías, entonces deben definirse con precisión y se debe explicar qué se va a comprender con cada una de ellas. ¿Cuáles son los tipos de categorías que se identifica en la bibliografía de Sampieri? Sampieri, citando a Kippendorf, señala que existen 5 tipos de categorías. Las categorías de asunto o tópico, que tratan un asunto, una materia o temática tratada en el contenido. De dirección, que indica cómo se trata un asunto, ya sea de forma positiva, negativa. De valores, indican los valores, intereses, metas, deseos o creencias. De receptores, que se relaciona con el destinatario de la comunicación. Y físicas, que ubican la posición y duración o extensión de una unidad. Aquí tenemos un ejemplo de una categoría que plantea una temática financiera y las subcategorías pueden ser deuda, impuestos, planeación, inflación. Aquí una de dirección que habla, por ejemplo, del tono en el tratamiento de la deuda externa, que puede ser a favor de la moratoria unilateral o en contra. Aquí una categoría de valores que trata sobre la ideología del esposo y que puede subcategorizar a la misma como muy tradicional, más bien tradicional, neutral, más bien liberal y muy liberal. Aquí en la categoría de receptores, que nos habla de receptores a quien se dirige el mensaje, puede ser a la opinión pública, al gabinete económico, al gobierno, al sector empresarial, a los obreros, etc. Y la categoría física que habla de la duración, por ejemplo, de una telenovela, ¿no? Podemos dividir en varias unidades. La unidad 1 puede ser 10 minutos, la unidad 2 otros 10 minutos, la unidad N, porque pueden haber varias unidades, otros 10 minutos. Entonces podemos analizar segmentando temporalmente en subcategorías la duración de una telenovela. Pero bueno, las categorías y subcategorías deben derivarse, según las recomendaciones de Sampieri, del marco teórico y de una profunda evaluación de la situación. Obviamente, cuando tenemos identificada la unidad de análisis, ¿qué es lo que nos guía en la generación de categorías? Estas no salen de la nada, salen del marco teórico que guían en identificar las dimensiones de una unidad de análisis para poder categorizarla y en todo caso también una profunda evaluación o un conocimiento o una investigación exploratoria previa del objeto de análisis permitirá hacer una evaluación e identificación de categorías y subcategorías a partir de obtener datos empíricos de la realidad. Es decir, teoría y realidad en este caso conjuncionan para poder
generar las categorías y las subcategorías para el análisis de contenido. Vamos a ver un ejemplo muy concreto acerca de cómo se debe realizar el análisis de contenido. El objetivo de este análisis tiene que ver con analizar la conducta del personaje Tony Montana en las escenas de la película Scarface, considerando como categorías sus actos prosociales y antisociales. En este caso ya nos está diciendo cuáles son las categorías que vamos a observar: los actos prosociales y los actos antisociales. La unidad de análisis: la conducta del personaje Tony Montana; las categorías: los actos prosociales y los actos antisociales, pero estos mismos pueden subcategorizarse. En el primer caso, los actos prosociales en actos altruistas, en actos de muestra de afecto, de sentimientos hacia uno mismo y sentimientos hacia los demás. Y en los actos antisociales pueden caracterizarse como agresión física, agresión verbal, robo y engaño. En este caso estamos analizando estas subcategorías a la luz de las escenas. Hemos puesto aquí 3 escenas y la escena N, que quiere decir que podríamos analizar varias de estas escenas considerando la duración de las mismas. Actos de altruismo: en la escena 1 existe un acto y en la escena 2 existen 2 actos de altruismo. En cuestión de los afectos, en la escena 1 se muestra un acto de altruismo y en la escena N, en cualquier otra escena, se muestra otro acto. De sentimientos hacia uno mismo, en la escena 2 se muestran 2 actos. De sentimientos hacia los demás no se muestra ningún acto. En lo que se refiere a los actos antisociales, ya se van incrementando en lo que se refiere a la agresión física y agresión verbal, pero baja la intensidad en lo que se refiere al robo y al engaño. En cuanto a la totalización de estos datos, podríamos ver que hay una mayor concentración en aquellos casos o aquellos actos que son antisociales, pero fundamentalmente orientados al daño físico y al daño verbal. Tenemos un total de 137 actos identificados, de los cuales podríamos decir lo siguiente: alrededor de un 87.6% de los actos de las escenas analizadas muestran un carácter antisocial, por lo cual, de acuerdo con el análisis de contenido, la conducta del personaje Tony Montana sería una conducta absolutamente reñida con la ley, una conducta que está muy vinculada a la agresión física y verbal hacia las personas con quienes se relaciona o con quienes tiene contendencia en lo que se refiere al negocio del narcotráfico. Pero vemos que, por ejemplo, en lo que se refiere a robo y engaño hay una disminución, ¿no? Es decir, todo se concentra en 2 categorías antisociales, aunque no dejan de existir otras categorías, pero estas 2 categorías antisociales son las que caracterizan los actos antisociales de la conducta del personaje Tony Montana. Bueno, eso es todo. De esta forma se puede trabajar con diarios, se puede trabajar con discursos políticos, se puede trabajar con entrevistas, se puede trabajar con análisis de relatos o historias de vida, de violencia, etc. Y no cabe la menor duda de que es una forma bastante objetiva, desde la pretensión cuantitativa, de tratar la información narrativa y cuantificarla, organizarla, sistematizarla, de modo que nos permita trabajar desde el punto de vista de un análisis cuantitativo. Les agradecemos por su atención. Eso es todo por hoy. Les pedimos que se suscriban al canal, compartan el video y no olviden dejarnos sus comentarios.